En el año 1958, el médico inglés Ian Donald presentó al mundo un descubrimiento que cambiaría la historia de los embarazos para siempre: la primera imagen por ultrasonido de un feto. El ultrasonido es una técnica de imagen no invasiva que permite ver dentro del cuerpo humano. Desde entonces, las técnicas ecográficas han evolucionado a pasos agigantados, pasando de las ecografías planas convencionales en 2 dimensiones a las ecografías modernas en 3D, 4D y 5D. La ecografía es la prueba prenatal más importante del embarazo, ya que proporciona al médico información valiosa y esencial sobre el desarrollo del feto y representa una fuente de alegría y alto impacto emocional para los padres, ya que permite ver el feto en el interior de la embarazada en movimiento, es decir, en tiempo real. Por eso hoy, en Total Genetics, tenemos el privilegio de profundizar en esta materia gracias a un especialista en ginecología, obstetricia, medicina materno-fetal y perinatología. Bienvenido, el doctor Juan Carípidis. Muchísimas gracias, gusto en saludarlos. Igualmente, una vez más, qué bueno conversar con usted en esta oportunidad sobre las ecografías. Y vamos a empezar sobre la evolución de las pruebas, de las técnicas de ecografía a lo largo de la historia. Hablemos de las convencionales de 2D, para qué sirven, en qué momento se aplican, y así sucesivamente con la 3D, la 4D y ahora la muy de moda 5D. Sí, la introducción me pareció excelente y básicamente el ultrasonido viene a ser una herramienta tecnológica que permite evaluar al feto, la disposición que tiene el feto o el producto de la concepción dentro del útero y sus anexos. Sus anexos significan la acumulación de líquido amniótico y la placenta. Hasta el advenimiento del ultrasonido, los signos de bienestar fetal se podían básicamente establecer por la percepción que refería a la madre de los movimientos de su bebé, por el aumento del tamaño de la barriga, por la falta de pérdida de líquido y pérdida de sangre. Y digamos, ese era el diagnóstico prenatal de un bienestar fetal. Hoy en día, el ultrasonido representa básicamente el examen físico del producto de la concepción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos al médico y cualquiera de nosotros tiene una dolencia, el médico hace un interrogatorio, establece unos factores de riesgo y después hace el examen físico, es decir, nos analiza. Eso nosotros no lo pudimos hacer con el feto hasta el momento en que llegó el ultrasonido. Y el ultrasonido básicamente lo que ha permitido es conocer cómo es la curva de crecimiento del producto de la concepción, conocer si hay alguna anomalía o malformación asociada al embarazo, conocer cómo ese producto se comporta dentro del claustro materno, cómo está su acumulación de líquido y cómo está la disposición de la placenta. Todo esto ha permitido un diagnóstico prenatal muchísimo más preciso y poder conformar un equipo multidisciplinario para la atención del producto de la concepción cuando se detecta un problema que puede ser susceptible de corregir in útero o inmediatamente después de nacer. Bien, hablemos de las ecografías 2D. ¿Se siguen utilizando? Bueno, fíjense, la ecografía o el ultrasonido en 2D es el ultrasonido que la mayoría de todos nosotros conocemos, que se hace en escalas de blanco y negro o en escalas de grises. Sigue el método diagnóstico definitivo para establecer los criterios de normalidad o de anormalidad fetal. La ultrasonografía en 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones o el HD Life son nuevas tecnologías que se han ido incorporando para mejorar la calidad de la reconstrucción del producto de la concepción in útero, pero los diagnósticos se siguen haciendo en 2D. El 3D lo que ha permitido, y bueno, toda la escala que hemos hablado después del 3D es lo que han permitido corroborar diagnósticos que fueron sospechados primeramente en 2D. Lo que ha permitido es mejorar el vínculo afectivo entre el producto de la concepción y la pareja y, digamos, todos los miembros de la familia
que vean el ultrasonido. ¿En qué sentido? Pues que es un tipo de ultrasonido que resalta características fisionómicas, que permite contar los deditos de los pies, los deditos de las manos, ver cómo el bebé se mueve en útero, pero básicamente los diagnósticos, la mayoría de los especialistas hasta hoy lo seguimos haciendo en 2 dimensiones. El resto lo que ha hecho es perfeccionar la técnica, adaptarla a los tiempos crecientes, pero el ultrasonido convencional es la principal arma para la evaluación del producto de la concepción. Entonces, las ecografías más modernas simplemente aportan la emoción a los padres, como para ellos ver realmente el bebé como sería, cómo es realmente el bebé. ¿Es eso lo que proporcionan entonces las nuevas ecografías? Bueno, lo que ha proporcionado son varias cosas. La más importante es la que acaba de mencionar, que es mejorar el vínculo afectivo entre el producto de la concepción y su papá y su mamá, o su grupo. Pero lo más importante es que este tipo de ecografía ha motivado a las pacientes, sobre todo, y hay que decirlo, nos duela o no nos duela, muchas veces en Venezuela el control prenatal significa simplemente hacerse un ultrasonido. Entonces, cuando se ha hecho, digamos, la difusión de estas nuevas tecnologías, pues las mujeres acuden a la consulta generalmente por ver la fisionomía o por corroborar el sexo, y resulta que el ultrasonido va más allá de ver una carita. Claro. Pero ha sido una manera como se han motivado mucho a los pacientes a al menos hacerse un ultrasonido durante su control prenatal. Sobre todo en esta época de pandemia, donde están limitadas las consultas y donde muchos de nosotros tenemos miedo de dirigirnos a los centros de salud para descartar posibilidad de contagio por el COVID-19, mucha gente nada más se ha hecho una evaluación ultrasonográfica probablemente en los últimos 4 o 5 meses, y esa evaluación ultrasonográfica por lo menos ha permitido dar un diagnóstico de normalidad. Entonces, es un ultrasonido cuyo gancho, sobre todo el que es 3D, 4D, 5D, es, bueno, ven a mi territorio, que es el examen físico del feto, para que veas una carita, pero yo no solo te voy a hacer la carita, sino que voy a buscar todas las características propias para dar un diagnóstico de bienestar y de vitalidad. ¿Cuáles son esas características o esas mediciones pertinentes para dar un resultado óptimo para fechar el embarazo o para fechar el embarazo, sí, y el tiempo del bebé? Sí, hay 3 ultrasonidos que son fundamentales a lo largo de la concepción. Un ultrasonido que se hace en las 10 semanas más 3 días hasta las 13 semanas con 6 días. Un ultrasonido que se hace entre las 18 y las 22 semanas y un ultrasonido que se hace entre las 28 y las 32. El primer ultrasonido tiene por objeto tratar de identificar la formación en el macizo de la cara de lo que se llaman los huesos propios de nariz, de medir un espesor de piel que sobresale por detrás de la nuca, que se llama translucencia nucal, y de poder detectar un ruido cardíaco que está inmediatamente por debajo del diafragma, que se llama ductus venoso. Ese eco también ha sido conocido como eco genético o eco para el despistaje de anomalías genéticas asociadas al embarazo. Y se basan en unas observaciones que hizo un doctor de apellido Down, que fue el que describió el síndrome de Down, donde un feto que probablemente tenga algún problema genético, pues tiene la ausencia de la formación de los huesos propios de la nariz, o tiene una acumulación anormal de líquido por detrás de la nuca, o como en más del 50% de los casos hay una malformación cardíaca asociada al embarazo, ese marcador de riesgo que se mide inmediatamente por debajo del diafragma, que se llama ductus, puede salir alterado. La segunda evaluación es entre las 18 y las 22 semanas. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que óptimamente podemos ver las características del corazón. El corazón probablemente es uno de los órganos que más ligado está a las alteraciones genéticas. 50% de los niños que tienen un síndrome de Down van a tener un problema cardíaco, y 99% de los bebés que tengan un síndrome de Edwards-Sopatov, que son las otras trisomías, que son las 3 y las 18, van a tener algún problema cardíaco. Es decir, a través de la evaluación de la anatomía del corazón excluiríamos
en un alto porcentaje la probabilidad de que haya algún problema genético asociado. Igualmente, las 18 a 22 semanas permiten la evaluación integral del sistema nervioso central, que es básicamente los órganos que están dentro del cráneo, del sistema nervioso periférico, que es básicamente la apreciación de la columna. Se evalúan los órganos intraabdominales y el crecimiento de los huesos largos de los miembros. Y después hay un ultrasonido que dijimos que entre las 28 y las 32, ahí sí hay un tipo de ultrasonido que no hemos descrito, que es la evaluación Doppler. La evaluación Doppler es que a través del ultrasonido nosotros medimos los fluidos sanguíneos en los distintos compartimientos, ya sea el compartimiento materno, el compartimiento fetal o el compartimiento materno-fetal, que es básicamente la placenta, y podemos descartar alteraciones de asfixia perinatal, alteraciones de hipertensión asociada al embarazo. Entonces, no es que el Doppler solamente se reserva a esas 28 o 32 semanas, porque el marcador para evaluar anomalías cardíacas que se hace entre las 10 semanas y 3 días y las 13 semanas más 6 días también implican la utilización de esta herramienta para el diagnóstico de una normalidad fetal.